Buen día, mi nombre es Diana Elizabeth Uribe y el día de hoy les voy a exponer el tema de equilibrio de una partícula en el espacio. Bueno, para esto vamos a ver un poquito de los conceptos básicos y vamos a empezar con fuerzas en un plano. La fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud y dirección. La dirección de una fuerza se define por la línea de acción y el sentido de la fuerza. Evidencia experimental. Esta muestra que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden sustituirse por una sola fuerza que produce el mismo efecto sobre la partícula. El vector. Este se define como expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido. La suma de vectores. Esta se puede realizar por medio de la ley de paralelogramo. La suma de cualquier número de vectores se puede obtener al aplicar en forma repetida esta ley a pares sucesivos de vectores hasta que todos los vectores sean sustituidos por uno solo, o bien también se puede aplicar el otro método que es de operación vectorial, que pues suma todas las fuerzas de los vectores relacionados. Vamos a aplicar aquí la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares. Bueno, una fuerza F se descompone en dos componentes perpendiculares entre sí, los cuales son Fx y Fy. Los vectores unitarios son representados por una y j, por lo que F es igual a Fxy más Fyj. Los componentes escalares de F son Fx igual a F coseno de 0, Fy es igual a F seno de 0 y tangente 0 es igual a Fy sobre Fx. El equilibrio de una partícula. Aquí nos dice que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es 0, la partícula se encuentra en equilibrio. Para que esto se cumpla, la suma de las fuerzas en X y en Y debe ser 0. Fx igual a 0 y Fy igual a 0. Aquí nos los representa en forma de diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama separado que muestra una partícula significativa y a todas las fuerzas que actúan sobre ella. Para todo esto, pues vamos a aplicar las leyes de Newton. Como primera ley de Newton tenemos que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme en tanto no exista alguna fuerza externa que altere dicho estado. Como segunda ley de Newton tenemos que si un cuerpo o partícula se le aplica una fuerza, dicha partícula adquirirá una aceleración con la dirección y sentido de la fuerza aplicada. Esta aceleración tiene además una magnitud directamente proporcional al módulo de la fuerza e inversamente proporcional a la cantidad de masa del cuerpo. Como tercera ley de Newton tenemos que a toda acción corresponde una reacción. De igual manera, pues esta es aplicada sobre la línea de acción pero con una dirección rotada a 180 grados respecto a la fuerza original. Aquí tenemos el principio de equilibrio que se encuentra fundamentado en la tercera ley de Newton y esta establece que dos fuerzas están en equilibrio cuando su suma vectorial es nula, lo cual se cumplirá siempre y cuando dichas fuerzas tengan igual magnitud y direcciones opuestas. Para el caso de una partícula que está siendo afectada por más de dos fuerzas, estará en equilibrio si la resultante de la suma vectorial de las fuerzas es 0. Bueno, aquí tenemos que las fuerzas en el espacio. Una fuerza F en un espacio tridimensional se puede descomponer en componentes rectangulares de Fx, Fy y Fz, por lo que tenemos que Fx es igual a F coseno de 0x, Fy es igual a F coseno 0 de y Fz es igual a coseno de 0 de z. Los cosenos de 0x, 0y, 0z se conocen como los cosenos directores de la fuerza F. Los vectores unitarios ahora son I, J y K. F es igual a F por coseno de 0xy más coseno de 0yj más coseno de 0zk. El 0 identifica el ángulo. Aquí cuando dos o más fuerzas actúan sobre una partícula en un espacio tridimensional, los componentes rectangulares de la resultante R se pueden obtener al sumar en forma algebraica las componentes correspondientes de las fuerzas. Es decir, R de X es igual a S, que S pues quiere decir suma,
la suma de fx, ry es igual a la suma de fy y rz es igual a la suma de fz. Reiterando todo lo que ya mencionamos anteriormente, pues tenemos que el equilibrio de una partícula en el espacio se encuentra si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual a 0. Fx igual a 0, Fy igual a 0 y Fz igual a 0. Bueno, aquí vamos a plantear un ejercicio para determinar todos los conceptos que ya vimos anteriormente. Nos pide aquí determinar las tensiones en las cuerdas. La cuerda 1 tiene un ángulo de 40 grados y la cuerda 2 tiene un ángulo de 30 grados. Todas estas tienen una fuerza aplicada de 200 newtons. Nos pide que planteemos un diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí pues vamos a descomponer la fuerza en componentes rectangulares como se muestra en la imagen. Tenemos que T1x es igual a T1 por coseno de 40 grados, T1y es igual a T1 por seno de 40 grados y T2x es igual a T2 por coseno de 30 grados, T2y es igual a T2 por seno de 30 grados. Aquí vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas para el eje X, que va a ser igual a Da0 y vamos a despejar una de las tensiones. En este caso va a ser la tensión 2, que quiere decir pues nuestra cuerda 2. Dice aquí que la sumatoria de Fx debe ser igual a 0, por lo que menos T1 por coseno de 40 grados más T2 por coseno de 30 grados debe ser igual a 0. Entonces tenemos que T1 por coseno de 40 grados es igual a T2 por coseno de 30 grados. Aquí vamos a despejar nuestra tensión 2, entonces tenemos que T2 es igual a T1 por coseno de 40 grados sobre coseno de 30 grados, que esto nos da igual a 0.88 por T1. Vamos a plantear aquí la sumatoria de fuerzas para el eje Y igual a Da0, lo que quiere decir que la sumatoria de Fy debe ser igual a 0. Entonces tenemos que T1y más T2y menos P es igual a 0, T1 por seno de 40 grados más T2 por seno de 30 grados tiene que ser igual a nuestra fuerza aplicada de 200 newtons, lo cual nos da 0.64 por T1 más 0.5 por T2, que debe ser igual a la fuerza aplicada de 200 newtons. Aquí vamos a reemplazar la tensión calculada anteriormente, que fue T2, para obtener el valor de la otra tensión, que es T1. Entonces tenemos que 0.64 por T1 más 0.5 por 0.88 por T1 debe ser igual a nuestra fuerza aplicada de 200 newtons. 0.64 por T1 más 0.44 por T1 debe ser igual a la fuerza aplicada de 200 newtons. 1.08 por T1 es igual a 200 newtons, por lo que aquí vamos a despejar nuestra T1 y nos da como T1 igual a 200 newtons sobre 1.08, lo cual es igual a 185.19 newtons. Bueno, como solución tenemos aquí el valor de T1 y el valor de T2. Claro que vamos a sustituir nuestra T2 y así obtenemos que T2 es igual a 0.88 y T1 igual a 162.97 newtons. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero hayan entendido un poquito más el tema y los conceptos hayan sido de mucha ayuda. De mi parte sería todo. Gracias.